Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de su curso Cálculo Diferencial. Les doy la bienvenida de nuevo aquí al canal de Aprende a Aprender. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, es totalmente gratis. Bueno, en el capítulo o en el video anterior les dije que ya estábamos por culminar esta parte de funciones. Y es así amigos, aquí lo vamos a terminar. Vamos a ver un poco de funciones exponenciales, algo de los logaritmos y vamos a cerrar con un tema muy importante que muy seguramente lo vamos a necesitar ya ahora que entremos a límites. Al menos al principio lo vamos a necesitar y es importante conocerlo. Para mí creo que es la parte una de las más importantes de la parte de funciones que debemos de conocer. Pero bueno, una vez esto... continuamos con los temas. Hoy vamos a ver primero funciones exponenciales. Aquí tenemos esta parte de la primerita que dice f de x igual a de x. Se llama una función exponencial porque la variable x es el exponente. Y aquí puse este otro porque ahí les va un dato. No deben de confundirse con esto. Porque nuestra función g de x, aquí que es igual a x cuadrada, aquí nuestra variable x es la base. Y en este caso acá la variable x es nuestro exponente. Así que bueno, pues es totalmente diferente. No hay que confundir esto con esto. Aquí vamos a tener ya las leyes de los exponentes, ¿ok? Vamos a hacer esta suposición. Si A y B son números positivos y los números X y Y son reales cualesquiera, entonces vamos a tener esto. Nuestra primera ley de los exponentes dice que si A elevada a la X más Y va a ser igual a al producto de a la x por a la y. Acá si tenemos a la x menos y, vamos a tener nuestro cociente, que sería a la x entre a la y. Vamos a tener que si a la x elevada a la y va a ser igual a la x por y. Y a por b elevada a la x va a ser igual a la x por b a la x. Aquí tenemos estas representaciones gráficas, suponiendo que estas son funciones. Así que bueno, vamos a empezar con esto que dice funciones 1 a 1. Una función f o g, eso es lo de menos, se llama 1 a 1 si nunca toma el valor dos veces. Esto quiere decir si f de x1 es diferente de f de x2. Es decir, que nunca toma el mismo valor. Por ejemplo, aquí tenemos esta representación donde tenemos cuatro, digamos que es f de x1, f de x2, f de x3. Para cada uno de estos corresponde un único valor como respuesta de salida. O sea, nunca va a tomar un mismo valor siempre. Siempre es uno para cada uno. En este caso tenemos igual 4 elementos, pero acá tenemos 3, donde 2 y 3 toman el mismo valor de 9. Por lo tanto, podemos decir que esta función de f es 1 a 1 porque para cada valor de a hay un único valor en b. Y esta no es 1 a 1 porque para cada valor de a hay un valor que se repite dos veces, dos elementos de a toman un elemento de b. Por lo que pues decimos entonces que no es una función 1 a 1 y esta de acá sí es una función 1 a 1. Pues aquí vamos a hacer otra prueba, pero esta se llama prueba de la recta horizontal. Dice que una función es 1 a 1 si y solo si no existe una recta horizontal que
de su gráfica más de una vez. Bueno, aquí podemos ver que tenemos un punto fx1 y un punto fx2, y una gráfica f de x. Nosotros podemos cortar la gráfica con una línea horizontal y podemos notar que se corta en el mismo lugar, la gráfica, la corta en dos puntos, una sola recta horizontal, por lo que decimos que entonces esta gráfica no es 1 a 1. Continuamos. Voy a decirles una definición que representa esto de aquí, y nos dice que sea f una función 1 a 1 con dominio A y rango B, entonces la función inversa, que se denota como esto, f inversa, tiene dominio B y rango A, y está definida por esto de aquí: f inversa de y es igual a x y f de x es igual a y para cualquier y en el dominio B. Bueno, pues esto nos quiere decir que si f hace corresponder x con y, entonces f inversa hace corresponder de regreso y con x. Si f no es 1 a 1, entonces f inversa no está definida de manera única. Bueno, para que se entienda de una mejor manera lo que acabamos de ver, vamos a decir que si el dominio de f inversa va a ser igual al rango de f, y el rango de f inversa va a ser igual al dominio de f. Aquí va una nota y grábensela muy bien. No hay que cometer el error de pensar que esto de aquí es un exponente. O sea, no, esto no es un exponente. Esto de aquí solamente nos va a representar f inversa de x. Por lo tanto, no hay que pensar que esto es un exponente y su representación sería 1 entre f de x. Eso no significa, esto táchenlo, esto aquí tachado, porque esto de aquí f inversa no significa esto, ¿ok? Esto ténganselo bien grabado para que no vayan a cometer ese error. Tenemos este ejemplo. Tenemos esta función f de x igual a x cúbica más 2. Les voy a citar verbalmente cuáles son los pasos y después se va explicando uno con uno, ¿ok? Como el primer paso hay que escribir, esta sería nuestra función, ¿no? Hay que escribir y igual a f de x, entonces y, sustituimos ahora el f de x, que sería esto, por y, ¿no? Aquí está. Después hay que resolver la ecuación para x en términos de y, si es posible. Entonces estamos resolviéndolo. En este caso pasamos a este menos 2 para acá. Tendremos esto. Y pues esta ya sería nuestra ecuación resuelta. Ahora, para expresar f inversa en una función de x, solamente hay que intercambiar x por y. La ecuación resultante es y igual a f inversa de x. ¿Qué sería esto? Nada más estamos reemplazando ahora la parte de y, pasamos a x para acá. Entonces esta sería nuestra función inversa de esto que tenemos acá. Muy bien. Aquí tenemos las funciones logarítmicas. Estas son las leyes de los logaritmos, por si gustan anotarlo en su libreta para que lo tengan ahí siempre presente. Bien, vamos a tener estas tres leyes que nos dice el primero: el logaritmo de el logaritmo con base a por x y es igual al logaritmo de base a por x más el logaritmo de base a por y. Y pues también tenemos el logaritmo con base a por x entre y nos da igual al logaritmo de base a por x menos logaritmo de base a por y. Y por último el logaritmo de base a
por x elevado a la r, vamos a tener que r pasa multiplicando al logaritmo base a por x. Vamos a tener que el logaritmo con base exponencial por x va a ser igual a nuestro logaritmo natural de x. Entre estos logaritmos. Ahora vamos rápido a lo que es la fórmula para el cambio de la base para cualquier número positivo a, donde a sea diferente de 1. Así que bueno, vamos a tener esta fórmula. La fórmula para el cambio de base para cualquier número positivo a, donde a sea diferente de 1, tenemos que el logaritmo con base a por x va a ser igual al logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a. Bien, tenemos este ejemplo. Logaritmo con base 8 de 5, ¿no? Hay que encontrar el cambio de base utilizando la fórmula anterior que les acabo de dar. Y tendríamos logaritmo con base de 8 de 5 es igual al logaritmo natural de x, que en este caso sería 5, entre el logaritmo natural de a o de la base, que en este caso sería 8. Y nos da un resultado de 0.773976. Esto ya depende de cuántos decimales quieras manejar. Aquí utilizamos 6 decimales. Puedes usar más, puedes usar menos, pero bueno, esto es simple por un ejemplo. Muy bien. Ya para finalizar esta primera parte del curso, que son funciones, voy a hablarles algo de funciones definidas por secciones. Es algo importante que debemos de conocer para la introducción a la parte de límites, que se ocupa, realmente se ocupa esta parte de funciones definidas por secciones. Así que bueno, vamos a poner rápido este ejemplo. Antes de eso, pues una función que se define mediante diferentes fórmulas, podemos decirlo, en distintos tramos de su dominio. A estas funciones se le llaman funciones definidas por secciones. Y pues tenemos este ejemplo, ¿no? F de x es igual a 1 menos x si x es menor o igual a 1. Y f de x es igual a x cuadrada si x es mayor o igual a menos 1. Ahora nos piden que evaluemos f de menos 2, f de menos 1 y f de menos 0. Perdón, f de 0. Ahora, como vemos que menos 2 es menor que menos 1, entonces no lo evaluamos en esta, sino lo evaluamos en esta, porque menos 2 es menor o igual a 1. Entonces tendríamos menos 2 menor o igual a 1, f de menos 2 es igual a 1 menos menos por menos da más, 2, entonces esto sería igual a 3, ¿no? Evaluamos ahora en f de menos 1, 1 menos 1 es menos 1 es igual a menos 1, entonces f de menos 1 es igual a 1 menos por menos 1 es igual a 2. 1 más 1, 2. Ahora sí, 0, f de 0, 0 es mayor que menos 1, por lo que se evalúa aquí, en esta. 0 es mayor a menos 1, porque por lo tanto f de 0 es igual a 0 al cuadrado. Esto es 0. Así es como se pone una función definida por secciones. Entonces, esto también se puede utilizar en el valor absoluto y demás cosas, ¿no? Pero pues bueno, sería su gráfica de esto, así se graficaría. Así que podemos ver que por el lado de la primer restricción, vemos que es un intervalo cerrado, por lo que se interpreta con un punto. Y mayor a menos 1 es un intervalo abierto,
por lo que se representa con un circulito. Y pues esta sería su gráfica de esta función definida por secciones. Así que bueno, ya hemos terminado el curso. Bueno, la primera parte del curso, que son funciones, se enseñó lo más esencial o lo que se debe de conocer para lo que viene, que es la parte de límites. Ya en el siguiente video vamos a empezar con la parte de límites derivadas y luego con cálculo integral. Pero sí, bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, dejen un like, comentario, acá una sugerencia, dudas que tengan, con gusto se las puedo responder. Y no se olviden de compartir el canal y el video y de dejar su like. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Bye.